Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Tirambo. Bueno, hoy voy a hablar de un libro que me ha acabado hoy mismo. Me ha llevado más tiempo del que pensaba porque he estado intercalándolo con otros libros, con otras lecturas. Bueno, de hecho el otro día hablé del Sueño de Texas, de Alberto Vázquez Figueroa. Ese fue uno de los libros que se metió por medio de la lectura de este. También estuve leyendo el cómic de La Gorda de las Galaxias, también lo comenté por aquí, alguna cosilla más, alguna revista. A veces es lo que pasa, los libros a veces se leen del tirón o tiene varias interferencias. Eh, Me temo que las interferencias en la lectura de este libro es porque, bueno, ha sido más denso de lo que me esperaba realmente o de alguna manera quizás no ha sido el momento. Eso me pasa muchas veces, que, que hay lecturas que me pueden estar gustando mucho, pero por alguna razón necesito descansar un poco los ojos y leer otro tipo de cosas. Eh, Eso me pasa muchas veces. No quiere decir que no me guste el libro, pero es verdad que hay veces que no te engancha o no, quizás no es el momento de leerlo, ¿no? El libro es el testamento, por decirlo de alguna manera, el libro póstumo de Almudena Grandes, Todo va a mejorar. Es un libro que ha salido ahora, hace nada. Esta me parece que es primera edición, sí, primera edición de octubre de este año, o sea, estamos hablando de hace un mes. Y es un libro que ha salido, bueno, pues después obviamente, del fallecimiento de Almudena Grandes. De hecho, el libro lo terminó su marido, el poeta Luis García Gil, del que también hablé hace poco de ese poemario que le dedicó a su esposa, a Almudena Grandes. Bueno, Todo va a mejorar. Es un libro que parte de un tema muy sugerente. A mí la verdad es que me interesaba mucho. Me gustan mucho las historias de distopías, de, bueno, ¿no? De este tipo de historias que suponen unos futuros o unas sociedades que por lo general no están tan alejadas de la realidad que nos ha tocado vivir, ¿no? En este caso estamos hablando de un futuro no lejano en el que han ocurrido pues una serie de, bueno, las pandemias que hemos tenido, bueno, hablando de una tercera pandemia. Entonces, hay un personaje misterioso al que le llaman el Gran Capitán, que, bueno, pues después de una serie de negocios que han salido mejor y peor, se da cuenta que uno de los proyectos que puede ser más interesantes es crear una especie de partido político. El MCSY, que es el Movimiento Ciudadano Soluciones Ya, es un título, un nombre un poquito así, compartido, pero bueno, consigue una mayoría aplastante. Le dedica muchos años, él sabe que eso es una historia que requiere de mucho tiempo y consigue hacer ese partido, que es mucho más que un partido, eh, es una especie de proyecto al margen de ideologías. Ese partido supuestamente no está ni en la izquierda ni en la derecha, ni en el centro. Es una especie de, bueno, de algo utópico, sin ideologías, en el que la base o bueno, la finalidad, que es muy loable en principio, que es el bienestar, ¿no? El lema es el todo va a mejorar, ¿no? Como el título de la novela. Em, Empieza como algo ilusionante, como algo que realmente puede ser la salvadora de la humanidad, de la Tierra, de los habitantes, pero empieza a haber una serie bueno, de resquicios y hay un grupo de personas disidentes, de hackers, una cosa de personajes que se dan cuenta que detrás de esto hay algo que no es tan limpio, no es tan claro y que hay una serie de mentiras y una serie de cosas, ¿no? Es un nuevo régimen realmente. Entonces esas personas de alguna manera quieren sacar a la luz que no todo es como parece. Y ahí empieza el conflicto de la novela. La novela, como he dicho, me gusta, el estilo de Almudena Grandes me gusta cómo escribe, cómo escribía, pero en todas las novelas, además tengo por aquí unas cuantas, me ocurre un poco lo mismo. Me gusta el estilo, me gustan las historias, creo
que es una escritora muy, muy necesaria, pero tiene siempre un alma de folletín en el fondo, ¿no? Son casi, en algunos casos, casi está, podríamos que rozar en algún caso, entenderme en lo que digo, casi la telenovela, ¿no? El serial, el folletín. Son historias muy largas, con un montón de personajes. De hecho, solía acostumbrar al final de los libros a introducir una guía con todos los personajes. Es una locura. Reconozco que he tenido que mirar varias veces porque me acababa perdiendo. Porque de repente hay 4 o 5 personajes que se llaman Javi, por ejemplo, o José y tal. Eh, claro, es como la vida misma. Hay cuántos conoces del mismo nombre, ¿no? Pues aquí lo mismo, hay un montón de personajes y hay un montón que yo me perdía. Decía, pues bueno, ¿no? Y quizá eso es lo que ha hecho que haya habido interferencias y que me haya leído cosas en medio, porque es verdad que es un libro extenso de 500 páginas, con muchas cosas, eh, con muchas subtramas, con muchos giros, con muchas... Y eso ocurre prácticamente en todas las novelas que he leído de Almudena Grandes. No me he leído muchas, quiero decir, de las que me he leído, me ha ocurrido siempre eso, ¿no? Son libros, ya digo, este tiene 500 páginas, pero de los de episodios de una guerra interminable, pues hay tomos de 700 páginas, por ejemplo, ¿no? 600 y pico, 700. Y eso quizá es lo que me hace que acometa los libros de Almudena Grandes con cierto cuidado, ¿no? Em, yo, si me fuese de vacaciones, es uno de los temas que tengo muchas veces cuando me voy de vacaciones un mes o unas semanas fuera, siempre digo, a ver, ¿qué llevo para leer, ¿no? Y siempre necesito procurarme los diferentes momentos, no siempre me va a apetecer leer lo mismo. Entonces, si me llevase de vacaciones un libro muy grande, tendría que llevarme cómics también, o novelas del estilo de, yo qué sé, de John le Carré o de Figueroa, ¿no? Un poco para un poco cambiar, ¿no? Para no estar muy metido en las historias tan intensas, ¿no? de Almudena Grandes. Ya digo, es una escritora que me gusta mucho, pero que esas lecturas, me pasa lo mismo con mi queridísimo Ramiro Pinilla, que es uno de mis escritores favoritos, pero también necesito descansar de vez en cuando, ¿no? La trilogía Verdes Valles, Colinas Rojas, que son 3 volúmenes de 700 páginas, pues obviamente son para leerlas con anuncios, como digo yo, ¿no? Con descansos, con lecturas más livianas. La historia me ha gustado, creo que lo que estoy diciendo está demasiado desarrollado, está demasiado estirado en algún caso, y ha habido un momento en el que, tengo que reconocerlo, he perdido el interés. Llegaba un momento que los personajes ya me daban igual, salían personajes que no me recordaba muy bien, que tenían que volver a mirar a ver quiénes eran, y eso un poco me ha echado para atrás también, ¿no? Que es un poco lo que tienen estas novelas tan grandiosas, tan corales, con tantos personajes, ¿no? No es una novela río, pero tiene mucha su trama, mucha historia, mucho personaje, y eso la verdad es que a la larga bueno, en mi caso se resiente un poco. Y esto me lleva a un tema que siempre lo he tenido pendiente, comentarlo por aquí, es el tema de las duraciones o de las dimensiones de una obra artística, ¿no? eh, los libros, no sé por qué últimamente, sobre todo los bestsellers, estos que ves en las tiendas cuando entras, cada vez son más grandes. Cada vez son, ya no solamente que sea un volumen grueso, sino que cada vez son más grandes los libros, son casi unos formatos. Yo que leo mucho y leo en el metro y leo por todas partes, me gusta llevarlo en una bolsa, y esos libros tan enormes muchas veces son incompatibles, ¿no? Por eso últimamente me gusta más comprar libros de bolsillo o libros electrónicos que no los recién salidos con esas tapas duras, enormes, pesados. No sé por qué últimamente tienen que ser tan largas las novelas, tan largas las películas. Bueno, ya no me meto con el cine de superhéroes que ya llegan a las 3 horas con una facilidad increíble. Las películas ya todas pasan de 2 horas, 2 horas y 20. No lo sé. Yo soy de los de Woody Allen, de los de películas de hora y 20, hora y media.
Por supuesto que hay películas que tienen que tener necesitan un tiempo, necesitan respirar, ¿no? Películas, novelas, me refiero, ¿eh? O sea, no... Pero luego, claro, encontramos las novelas de Juan Rulfo, por ejemplo, Pedro Páramo, o El Llano en Llamas, son maravillosas. O sea, son obras maestras, son auténticas, vamos, obras universales, de 100 y pico páginas. Eh, no lo sé, la Metamorfosis de Kafka, por ejemplo, otras 100 páginas. Cositas de estas, ¿no? Alessandro Barico con Seda, por ejemplo. O sea, llegar a ese punto de síntesis me parece mágico. Contar tanto como cuenta Alessandro Barico en Seda, por ejemplo, en apenas, no sé si incluso llega a 100 páginas o no. Las novelitas de Stefan Zweig también, como Miedo, por ejemplo, ¿no? Que son, no sé si son 80 páginas, una cosa así. Mm, Cada vez valoro más esa capacidad de síntesis, ¿no? Por supuesto que ya digo que Guerra y Paz no se puede escribir en 100 páginas, o Ana Karenina, o El Quijote. Pero bueno, pero también me gusta y cada vez valoro y reivindico más estas historias breves, la capacidad de síntesis, ¿no? No sé, Irene Nemirovsky también, sus novelitas son muy breves, o Nada de Carmen Laforet, por ejemplo, o las novelitas novelitas, las novelas autobiográficas de autoficción de Valérie Breillat también, que son breves, casi están hechas con aforismos. Cada vez valoro más eso, el tamaño de una obra, ¿no? A la hora de poder sintetizar. Por supuesto que estamos hablando de libros enormes, ¿no? Charles Dickens, por ejemplo, es maravilloso. Y son sus novelas de 1000 páginas, 800. Pero ya digo que para una persona que lee mucho, como yo, que tengo auténtica enfermedad lectora, que estoy leyendo un libro y estoy pensando en los 2 siguientes que me voy a leer, que eso también es literatura afagia, o no sé cómo se puede decir, ¿no? Porque además me gusta mucho leerlos, mirarlos, oler las páginas. Soy muy bibliófilo, a pesar de que también uso mucho el libro electrónico, pero soy muy bibliófilo, me gustan los libros, hojearlos, olerlos, toquetearlos, y siempre cuando estoy con un libro llega un momento que me he cansado de su tacto y ya quiero toquetear otro y leer otro, ¿no? Por eso quizá me cuesta tanto meterme en una lectura que me va a llevar mucho tiempo, en lecturas, no sé, uno de mis escritores favoritos, David Foster Wallace, escribió La broma infinita, que es como su obra maestra, un libro de 1000 y pico páginas, y es uno de mis escritores favoritos, pero llegó un momento que era como, no me interesa ya lo que me estás contando. O sea, ocurren tantas cosas que ya no me interesa, ya quiero pasar a otra cosa. Aparte de que era un volumen grande, pesaba, y llegaba un momento que la mano, pues, es como, era muy, muy poco práctico, ¿no? Pero bueno, sin ya me he ido demasiado. Almudena Grandes, Todo va a mejorar, la novela póstuma que terminó, el último capítulo, que es la transición, no sé cómo se llama, que son 30 páginas, las finalizó eh, Luis García Montero, su marido, y bajo él te explica en la nota final él cómo fue escribiendo ella, cómo el cáncer apareció en sus vidas, como dice, cuando estaba redactando este libro, y cómo al final, ya cuando veía que no tenía fuerza para ese último capítulo, cómo ella le dejó claro cómo quería acabar el libro, y que veía que los lectores tenían que saber cómo acababa la novela. Entonces le dio unas pautas y unas directrices muy claras, y el propio Luis García Montero, que también hace falta mucho amor y mucho oficio, acabó esas 30 últimas páginas diciendo que no voy a estar a la altura de Almudena, pero bueno, por lo menos para que la gente sepa cómo acaba la novela. Y yo leyendo el libro, la verdad es que no he notado esa diferencia en el último capítulo. Estamos hablando de un escritor portentoso, uno de los mejores poetas que hay en este país, para mí por lo menos. Y la verdad es que no lo hace nada mal tampoco en, la, en el final de este libro. Todo va a mejorar, un libro, ya digo, recomendable, muy recomendable, con una historia eh, muy actual, aunque ya digo que está basada en un futuro y es una distopía, pero es de estos libros
un poco de, bueno, que de esos que podrían ocurrir estas cosas, ¿no? Esperemos que no, que esperemos que, que la deriva social y política pueda ir por otro lado. Y nada, pues aquí estamos con el último título de Almudena Grandes, bueno, su testamento, su libro póstumo, y de alguna manera, pues los que nos gusta su novela, pues su novelística, su obra, pues nos quedamos un poco huérfanos. Todo va a mejorar, Almudena Grandes, de Tusquets, de la colección Andanzas, y nada, pues este es el título de hoy. Venga, nos vemos.